Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Eso es un instrumento de lucha muy efectivo en las comunidades, principalmente comunidades remotas y pobres, donde un grupo de ciudadanos pueda unir voluntades y darle forma a una institución de apoyo, de ayuda al prójimo como esta. Y más, ante una enfermedad catastrófica como es el cáncer, luchar contra ella es luchar no con lo imposible, pero es difícil, muy costoso, porque todo cuesta para enfrentar esa enfermedad. Y el gesto comunitario y patriótico de darle forma, de fundar este patronato de lucha contra el cáncer de Villa González es un ejemplo que debe fortalecerse, que debe la comunidad nacional y todas las comunidades vecinas empoderarse y ayudar a que estas instituciones se fortalezcan cada día más para brindar más servicios. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de gente muy desprendida, con ancho ánimo servirle a jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Ese es un gesto valiosísimo también. Y los salesianos de la Iglesia Católica lo llevan a cabo con mucho gusto, con ancho ánimo también. Hay que apoyarles. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, hace un tiempo, a raíz de que el presidente Trump anunció la política de aranceles, de todo lo que fuera exportable a Estados Unidos,
Entonces hubo algunos países que él decidió aplazar esos aranceles, México, Canadá creo que le llegó a aplicar y están ahí todavía vigentes, pero revisables. Con China sigue todavía en una incertidumbre y le ha dado 90 días. Una cosa que no hay control, eso ha creado mucha distorsión y por eso decía ayer, comentábamos el artículo de Arturo Martínez Moya del periódico Hoy y de lo que nos referíamos nosotros a esa política del presidente McKinley de 1890 y pico. Pero los tiempos van cambiando. Y yo decía, bueno, ¿cómo va a ser para estas materias primas caras y escasas y que las multinacionales norteamericanas, si no la encuentran en Estados Unidos, tienen que buscarla por otro sitio? Entonces, ¿cómo se puede castigar? Decía yo hace ya varios meses. ¿Cómo se puede castigar una multinacional norteamericana porque no está instalada en los Estados Unidos? Porque si en Estados Unidos no hay oro y el oro está en República Dominicana, ¿qué iba a hacer la Barrigón? Bueno, yo no puedo ir a invertir para allá porque me va a castigar el gobierno americano con impuestos y una serie de cosas. Entonces yo decía, es muy incómodo usted aplicarle aranceles a multinacionales que tienen que hacer su trabajo fuera de los Estados Unidos, como es el caso que los obliga a las mineras, y más de minería exclusiva y minería cara, como es esta del oro. Imagínense que una onza de oro vale 3.300, 3.400 y 3.500 dólares, una onza de oro. Entonces, yo decía, sería un absurdo que el presidente Trump castigue, porque estos aranceles son una forma de castigar a los inversionistas norteamericanos que han dejado su país para instalar sus empresas fuera de los Estados Unidos. Pero yo a mí, como esto complica tanto, a mí me llamó la atención que esos commodities caros y además escasos en los Estados Unidos y que esas compañías norteamericanas lo explotan en fuera. Decía yo el caso del oro y además que nos afectaba a nosotros porque aplicarle un 10% al oro en los aranceles para su exportación, si fuera a Estados Unidos, desde luego, pero eso encarece y además nos reduce los beneficios, porque en este caso Barrigol diría, bueno, yo no puedo absorber esto, pero vamos a absorberlo entre todos. Entonces el Estado Nacional pierde dinero también. Bueno, por suerte el presidente Donald Trump excluyó al oro de ponerle aranceles, porque es una cuestión muy lógica, decía yo no leí las explicaciones que daría el presidente Trump, o la justificación para ello no la he leído, solamente leí el grueso de la noticia de que el presidente había dado instrucciones de que no se le aplicara el arancel o los aranceles que él haya decidido para el caso del oro, y eso nos beneficia a nosotros por esa parte, por lo que acabamos de decir. Bueno, la verdad es que la economía es muy compleja y los economistas también se hacen, no voy a decir impredecibles, pero sí pueden perder credibilidad porque las ciencias económicas son muy variables. Una situación política crea un lío. Una tormenta crea un lío. Yo recuerdo allí en el Golfo de México, ahí hubo un serísimo problema cuando el caso Katrina, aquellas invasiones de agua que cayeron sobre la zona de Luisiana, esa ciudad de New Orleans, ahí, bueno, eso fue un caos. Y entonces también hubo un problema con la British Petroleum, que tuvo un derrame allí de petróleo, unos pozos, una cosa, y eso creó una situación gravísima. Todo eso, son eventos, fenómenos que pueden afectar lo económico.
Entonces, esa es una ciencia difícil de predecir, no hay duda. Ahora, vi el caso del señor Andy Dawa, que hace una serie de pronósticos y de análisis y de diagnóstico y de sugerencias. Y la política y la economía hay que tener cuidado con ella, porque eso no es bueno, usted unir lo político con lo económico, o influenciarlo, o usar lo económico con fines políticos. Entonces, el señor Dawaje, que es una persona muy estudiosa, tiene unas columnas ahí, que es una página completa, en un giro copernicano, como decimos nosotros, muchas veces lo repetimos, el señor ahora pide la venta o la administración privada de las EDES. Porque hay que ver, señores, las pérdidas que tiene, 18 mil millones de dólares. Ese fue el análisis que él hizo. ¿Qué hacer con las EDES? Esas EDES han perdido 18 mil millones de dólares desde el 2020. Creo que fue que el cálculo, no, del 2009 a la fecha. Creo que fue ese, no sé, vamos a ver si aparece por aquí. Yo hoy no tengo lente, ando muy mal. 18 mil del 2009 al 2025. Las EDES, fíjense cómo hoy el señor Dawaje, economista, puro, seco economista, fue el propulsor de que se vendieran al Estado de nuevo, después que el gobierno lo había capitalizado, el gobierno de Leonel Fernández, cuando se capitalizó la CDE, esas EDES estaban en manos del sector privado, de Fenosa, Unión Fenosa. Y con aquella capitalización hubo un acuerdo de que a los 10 años, en 5 años iba a ser revisable ese programa de capitalización. Pero el gobierno de turno, asesorado por todos estos genios de la economía también, buscaron un acuerdo con Madrid, o el acuerdo de Madrid, y le pusieron hasta el 2015, creo que fue como 10 años, le agregaron al contrato. A la revisión que era ya previsible a los 5 años de haberse hecho la capitalización, había que revisar el proceso. Pues no lo revisaron, lo que hicieron fue que lo extendieron 10 años más a los capitalizadores. Muy bien. Ahí surge la venta de Unión Fenosa, porque Unión Fenosa parece que no ganaba dinero, estaba perdiendo dinero. Y las EDES estaban en rojo, pero ese economista fue el que influyó al gobierno de Hipólito Mejía para buscar bonos y comprar 2 veces por el doble del valor de eso. Bonos y dinero que no se sabe los compromisos que hizo ese gobierno para pagar esa barbaridad de dinero. Ahí ganó dinero todo el mundo. Entonces era bueno vender, en ese momento era bueno vender al Estado, que el Estado comprara las EDES y ganar dinero en esa compra, como asesores económicos, me imagino, y financieros de la operación. Ahora también hay que ganar dinero vendiéndose al sector privado como sugerencia. La verdad que uno tiene que ver cosas aquí, que es penoso que se haya perdido tanto dinero, porque según todo el análisis que se hizo allí, se ve claro que usted no puede comprar a 20 para vender a 12, porque usted va a perder 8 centavos u 8 pesos. Entonces, el que vende así no gana, siempre está a la ruina. Y eso es lo que está pasando con las EDES. Usted no puede comprar a 12, a 15, a 20 centavos un kilowatt, y entonces usted venderlo más barato que como lo compra. Tiene que ir a la ruina, por el temor, por los problemas políticos. Los presidentes no se quieren echar esas cananas y no quieren asumir
que la gente tiene que pagar el servicio de la luz, pero que tiene que ser administrado primero con transparencia, con honestidad y sin miedo, sin temores. Pero ¿qué es lo que piensan? En la reelección. Ese es el problema, la reelección. Por eso es mejor quitarla. Porque el único que podía reelegirse aquí era Balaguer, que hacía esas cosas porque Balaguer no creaba esos problemas de deuda. Entonces el problema de los políticos de ahora es que no quieren asumir el riesgo político gobernando el país, asumen esas deudas enormes, pero ¿qué es lo que hacen? Buscar dinero préstamo fácil de la bóveda extranjera para cubrir el déficit que genera la mala administración de las EDE. Esos 18.000 millones de dólares con Balaguer no se perdía un peso. ¿Por qué? Porque daba apagones. Eso traía muchos problemas, indiscutiblemente, políticos, le traía problemas, pero los apagones no generaban esas deudas. Ahora se dan ciertos apagones, no voy a decir que se dan tantos apagones como antes, pero venden la energía muy barata, pierden dinero porque la administran mal o porque no saben administrar, porque o tienen que administrarla bajo ese control político. Entonces tiene que perder ese dinero, pero los gobiernos ¿qué hacen? Buscan el préstamo fácil. Y eso no es bueno, eso es muy malo hoy para el país. Pero fíjense cómo estos economistas cambian un día, se le importa estar aquí y mañana estar allí. Así no, así usted tiene que ser coherente. Ahora hay que vender, pero usted fue el que promovió. Es mejor que usted no haga ese análisis, no lo firme usted, ponga otro, que déle el análisis como una colaboración de su fundación, pero no lo firme usted. Por eso decíamos ayer, hoy es probable que el mismo economista diga que el metro es un éxito, porque ayer el metro era un fracaso, visto por él y visto por el partido político al que él asesoraba. Y ese partido político se daba el lujo de repetir como papagayos, repetían la tesis del propio economista diciendo que ese metro era un fracaso, que un dinero botado, que con todo ese dinero se podían construir X cantidad de hospitales, que se podían hacer tantas escuelas, tantos kilómetros de carretera, y todo fue calculado y era una burla. Hoy, por eso yo decía ayer, todo ese grupo de hierbas o de malas hierbas del tupido y crecido herbazal debieran ir en penitencia, de rodillas, donde Leonel Fernández, a su casa o a su partido, y decirle: Leonel Fernández, venimos a pedirte excusa, porque te acusamos de ser un desorejado, que metiste este país en aquel problema de un metro, y este país no estaba preparado para eso. Hoy, señores, quienes criticaban el metro, pero no lo criticaban por una oposición, vamos a decir, formal, de que, bueno, el éxito de esa obra nos va a aplastar mañana, vamos a decir algo. No, es que se dijo con un encono y en forma tan cerril, o mejor dicho, tan, ¿cómo sería la palabra? Bueno, en forma tan indigna o tan poco seria que se hacían esos señalamientos, que uno sabe que todo era una intención maligna, simple y llanamente con un propósito electorero: quemar la reelección de Leonel Fernández. Sin embargo, hoy los mayores defensores de esas decisiones del metro son sus críticos de ayer, porque así ha sido la política aquí. Por eso yo decía el caso de Balaguer.
Balaguer debió durar, Dios debió concederle 120 años para que viera todo lo que está viendo ahora, aquellos que criticaban la varilla y cemento y que hoy quisieran ser abanderados de la varilla y cemento. Y no pueden. Pero, muy bien, el presidente ha entendido que las estadísticas son la mejor forma para comprobar la efectividad del gobierno en estos 5 años. El presidente ha hablado de que se han reducido los pobres en 2 millones de pobres, que la clase media ha crecido, que los servicios son de ultimísima calidad, los servicios públicos. Y qué otras cosas, no recuerdo más, pero el presidente hizo una mención de lo que ha sido su gestión en estos 5 años, que yo lo llamo año quinto después del COVID, o año quinto DC, como después de Jesucristo, como decía, como se acostumbra a decirlo. Pero el presidente ha entendido que hay que visitar la calle, que hay que ir a los barrios, a la periferia, y explicar todos esos beneficios. Entonces yo me puse a pensar, digo, caramba, pero qué bruto fue Balaguer. Parece mentira que Balaguer se le señala como un hombre muy inteligente en el Estado, un doctor de Estado. Pero yo creo que fue un presidente bruto, visto lo que alegan los presidentes de ahora, tanto los 2 presidentes que tuvo el PLD como el presidente Mejía y el presidente Luis Abinader. Vamos después de la pausa a explicar por qué Balaguer era un presidente bruto, digo yo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Repito, Balaguer fue el presidente más bruto que ha tenido la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan extravagante con esta expresión? El PLD y el gobierno de Luis Abinader han sacado 4 millones de dominicanos de la pobreza. Este gobierno ha sacado 2 millones de la pobreza. Danilo Medina dijo que nadie ha hecho la obra social que hizo su gobierno en este país. Y el presidente Fernández tuvo 8 años, más 4, 12 años, y sacó más de 2 millones de la pobreza. Es decir, resumen, han sacado 4 millones de dominicanos de la pobreza, cosa que Balaguer no pudo. Bien. Nadie ha hecho más vivienda que los gobiernos de Danilo Medina y de Luis Abinader. Danilo Medina, la ciudad Juan Bosch, hicimos la ciudad de un pueblo, un Boca Cachón, un pueblo, 300 viviendas. Me acuerdo toda aquella parafernalia con aquello. Y decía yo, pero Balaguer hizo 300 en la Pichinga, 320 en la Pichinga de Nagua y Los Limones. Pero eso no era motivo para alarmarse ni para hacer aquellos escándalos que se hacían, aquella bulla. Bien. El presidente Medina decía, nadie ha hecho lo que nosotros hicimos con Catalina. Instalamos 750 megavatios en Catalina de energía. Muy bien. Luis Abinader dice lo mismo. Nadie ha hecho 1.200 que estamos construyendo, más 400 que se están construyendo en Manzanillo. Muy bien. Nadie hizo... Bueno, esas son las obras que se mencionan. Pero el presidente Abinader agrega, nadie ha puesto los salarios que yo he puesto. Nadie ha crecido la clase media. Y hemos sacado 2 millones de dominicanos de la pobreza. ¿Por qué digo que Balaguer fue bruto? Porque lo que tenía que hacer era imitar lo que han hecho esto. ¿Lo ignoraba Balaguer? ¿Cómo se podía hacer aquello? Pienso que no. Aunque era bruto, fue bruto porque no quiso o no entendía aquello. No sabía de ello. Por eso, con ese exabrupto que yo estoy acusando a Balaguer, tengo que responderme a mí mismo que Balaguer no era bruto nada. Lo que era prudente. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho, lo que hoy se vanaglorian, o son sus glorias vanas, deben 75 mil millones de dólares. Pero Balaguer no cogía dólares de esos prestados. Hoy no se sabe dónde está el dinero. Pero sí sabemos que las EDES son 18 mil millones de dólares que han tenido que pagar de subsidio. Eso, el bruto de Balaguer no tenía que pagar 5 centavos de eso. Apenas podía tomar algunos préstamos. Pero eran más reales. Miren, vamos a tomar un préstamo para rehabilitar las redes eléctricas en tal sitio. O montar un transformador. Pero ahora, señores, se nos habla todo eso de mentira. Y yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Digo, ¿cuándo es que van a terminar de arreglar las líneas? Pero lo dice Andy Daguá en su trabajo aquí. Mucha verdad. Vienen y le ponen ese sello. ¿Para qué va a ser el dinero? Pero es mentira, es para lo mismo, es para pagar. Pero le ponen muchísimas coletillas al préstamo. Entonces, yo viendo, por ejemplo, las viviendas. Este gobierno ha hecho más viviendas que todo el mundo, pero este gobierno no trabaja. Esas viviendas las hace el sector privado. ¿Qué pasó con lo mismo de Danilo Medina? ¿Quién ha hecho más viviendas que el PLD de Danilo Medina? Eso es su vanagloria. Porque es el sector privado que la echa por vía de los fideicomisos. ¿Qué le daba el Estado? El solar, la tierra. Pero Balaguer era el que hacía las viviendas, era el Estado que hacía las viviendas. Esas sí eran viviendas del Estado. Tal vez Balaguer no contribuía, tal vez, a que el sector privado invirtiera más en vivienda, en la construcción de viviendas, porque entonces tenía de competencia al Estado, que sí hacía vivienda de verdad.
Por eso yo siempre digo, yo no entiendo cómo son estas obras públicas, pero sustentada con esa deuda, 75 mil millones de dólares. ¿Qué va a pasar mañana aquí? Que incluso, por ejemplo, fíjense con el caso de la energía. Uno de los gobiernos que más trabajó aquí en la parte energética por la brevedad de su tiempo, fue el gobierno de Salvador de Blanco. Porque Balaguer tuvo 22 años, o por lo menos tuvo los primeros 12. Pero nadie invirtió más en energía que Balaguer en 12 años, porque hubo que hacer prácticamente toda la expansión de la CDE, todas las 5 plantas en Jaina. En Jaina habían 5 plantas. Y después las que se instalaron y las flotantes que eran alquiladas, y las Mineron en Puerto Plata y otra que en Puerto Plata 1, qué sé yo, y Puerto Plata 2. Se hicieron muchísimas, Balaguer hizo muchísimas obras, muchísimas plantas, pero eran 12 años. Y además siempre había déficit porque no se podía suplir la demanda, el país tenía mucho desarrollo. Ahora, Danilo Medina construyó Catalina bajo presión de la debacle que pasó con el Banco de Brasil y la situación política de Brasil. Y tuvo que asumir Catalina. Muy bien. Pero Salvador de Blanco, que fue un gobierno de 4 años, hizo más en el sector eléctrico que todos los demás gobiernos. Y Antonio Guzmán construyó, el gobierno de Antonio Guzmán construyó Itabo 1. Una planta de verdad de más de 105.000 kilovatios. Pero en el gobierno de Salvador de Blanco se terminó la primera y se hizo la segunda, la Itabo 2. Entonces la 2 Itabo, el PRD le sumó 210.000 kilovatios al sistema eléctrico con esa 2 nada más. Pero además, en el gobierno de Salvador de Blanco se instaló la planta de Barahona y se compró la Mitsubishi que está ahí en San Pedro de Macorís, 31.000 kilos. Y además se trabajó en la presa López Angostura, trabajó ese gobierno de Salvador, porque hay que decir la verdad. Y a mí no se me paga para que hable la mentira. No se me puede pagar para eso. Pero además, el diseño de Manabao de Jucal Taveras, el proyecto mejor estudiado hidroeléctrico de este país, lo hizo el gobierno de Salvador de Blanco también. Sin embargo, aquí ni lo mencionan. Ese gobierno no se atreve a defenderlo, ni los que trabajaron ahí con él. Pero yo tengo que decir la verdad, y esa es la verdad. Porque el equipo que había en CDE era el mejor equipo técnico y en seriedad que probablemente ha pasado por ahí. Porque Marcelo Jorge era el administrador, Cristóbal Román Sazón era el jefe de ingeniería, César Sánchez era el segundo, Cándido Martín, un grupo de técnicos que estaban ahí, y hombres muy serios, Cortorreal y muchísima gente que hubo ahí, desde el tiempo de Julio Sauri. Y esa CDE fue una CDE efectiva, hay que decir esa verdad. Y esa gente trabajaron en todos esos proyectos que yo acabo de mencionar. Pero esa gente ni lo mencionan. Danilo Medina hizo una planta y se puso loco, como se dice. Y este gobierno no está haciendo nada en ese aspecto porque lo está haciendo el sector privado. El gobierno no ha metido un peso en Manzanillo, un peso. Incluso hasta la línea de transmisión la tuvo que asumir Manzanillo Power, es decir, Santana Bonetti. Ha tenido que asumir la línea y más luego, yo no sé cómo le pagarán. Tienen que descontarlo en pagos parciales, no sé. Pero así es la obra, una obra sustentada en estadística. Bueno, hemos reducido la delincuencia, hemos reducido aquello, pero todos son datos. Y el presidente le cree a INAPA, le cree al de la CAS, le cree al del INDRI. Son las 3 instituciones del agua, pero no hay agua. Y en los campos se quejan de los canales, que hay problemas con los canales, están tupidos y bueno, de maleza. Otro, el agua potable no le llega a INAPA, tiene muchísimos problemas. La CAS, más problemas todavía, y fugas indetenibles en las líneas de Santo Domingo.
Pero Balaguer hizo el acueducto Valdés a Santo Domingo y eso va por el suelo y nadie habla de eso. Pero el presidente dice que nadie ha hecho más que ellos en asunto de agua. Pero los servicios, los hospitales igual. El gobierno de Danilo Medina, bueno, yo reconstruí 90 hospitales. Pero este gobierno lleva más de 90 también. Entonces, ¿por qué los hospitales no funcionan? Porque son datos fríos y los presidentes le creen a estos funcionarios. Y después vienen, como se dice, las huidas hacia adelante, las críticas y los problemas. Yo solo vislumbro. Cuando el presidente Abinader entregue el gobierno, aquí, si no gana el propio PRM las elecciones, si gana la oposición, aquí va a haber un caos, un desorden en las instituciones del sector público. Y se van a acordar de Manuel Fernández. Ojalá estemos vivos para allá, porque ahora está que cualquiera se muere. Cualquiera que esté vivo se muere o se inhabilita. Entonces, porque esa ha sido la experiencia. Cuando se van dando cuenta, los presidentes se van dando cuenta que sus gobiernos van a terminar mal, pero no se dan cuenta cuando van caminando mal, o torcidos, o a tropezones, o en enriscada cuesta, que también es difícil subirla. Pero los presidentes no se dan cuenta de eso y cuando van a los finales que ya se dan cuenta cuál es la situación que van dejando. Y eso es caos, lamentablemente. Y no es que esté pecando de catastrofista, ni de alarmista social, ni de arúspice. Yo no soy nada de eso, ni profeta. Pero y menos profeta de la adversidad, del catastrofismo. Pero ya uno con la experiencia que uno tiene aquí, sabe que hay todo un ambiente de desinformación y de descontrol. Pero los presidentes no quieren darse cuenta de eso. Y yo he dicho, ese gobierno coloquial de la calle del presidente y cree que el gobierno del barrio, eso no le va a dar resultado porque eso llega un momento que la gente dice, ven acá, pero a nosotros nos están bailando, nos están mareando la perdiz. ¿Por qué? Porque que eso nada más es palabra y las promesas se quedan porque hemos dicho, usted no puede cumplir. Si el presidente sale barrio por barrio a prometer cosas, no la va a poder cumplir. Ni siquiera tiene el equipo humano para cumplirlas. Porque muchas veces terminan en espuma y en acciones más demagógicas que verdaderas. Entonces, esos gobiernos así, yo recuerdo esa expresión del propio Danilo Medina. Nadie ha hecho la obra social que yo he hecho en este país. Y yo me preguntaba, pero ¿y si el presidente Medina hubiera construido en sus 8 años la mitad de las obras que Balaguer construyó en los 12 años? La mitad nada más. Entonces hubiera terminado en el 28 en un manicomio, loco. Loco de alegría, como se dice. Loco de éxito. Porque, señores, hay que ver lo que es una presa como todo, no una presa, no. Verlo, ese complejo de desarrollo del río Nizao y del río Yaque del Norte y del Yaque del Sur. Hay que ver lo que es ese aprovechamiento de esas 3 cuencas y ver los resultados más luego. Y eso, señores, hay que ver lo que era una obra como ese mismo que yo tanto menciono del canal Yaque del Surazo, de Isura, aquella presa de Villalpando, 18 de abril del año 1978, se inauguró. Y una semana después se inauguró la presa de Rincón.
Obras como esa, ningún gobierno se atreve a enfrentarla, aún debiendo al país 75 mil millones de dólares. Que de esos 75, el señor que hizo esas obras, el bruto de Balaguer, digo yo, no usó 2 mil millones de ellos. Ni siquiera para pagar las deficiencias de las EDES. Y la verdad es que hay que sacar conclusiones. Los gobiernos se han hecho gobiernos populistas y el populismo tiene un deterioro porque eso es fugaz, se acaba. Cuando viene un remesón de cualquier situación exterior incluso que pueda afectar, ahí mismo andamos, como dicen, con el refajo. Porque lamentablemente ya estamos en un nivel de deuda que el país entra en una etapa de peligro. Ojalá la providencia divina que siempre ha cuidado de este país no nos traiga situaciones que puedan ponernos en apuro mañana. Porque esto es una economía que vive de los servicios y de la influencia exterior, no de la producción local. No es del brazo dominicano aquí. El turismo, remesa, zona franca, inversión extranjera, siempre huidiza, temerosa. Hay que pensar en esas cosas, pienso yo. Bueno, nadie ha dado más títulos de propiedad que nosotros, dice el presidente Abinader, y decía Danilo Medina. Claro, pero ¿y qué cuesta regalar títulos? Por eso digo, Balaguer fue bruto que no sacó 6 millones de dominicanos de la pobreza. Solamente tenía que repartir el Estado que recibió rico, el Estado trujillista. Todos esos títulos que está dando el presidente Abinader, ¿de qué? Son terrenos públicos, solares, parcelas, viviendas, entregándolas porque no le ha costado ningún sacrificio ni siquiera a su propio gobierno. Ni a su partido, porque tampoco lo hizo su partido. Esos son méritos. No voy a decir que no tengan un mérito, porque el presidente, aunque sea el esfuerzo físico de ir a entregar esos títulos, tiene él que ir. Pero es muy cómodo darlo, que no te ha costado sacrificio. Hoy esa es una obra de gobierno que yo la puedo defender a capa y espada como una gran obra de gobierno. Y que yo he logrado sacar de la pobreza 2 millones y el PLD 2 millones sobre la base de dádivas, de pensiones, de supérate, de tarjetas, de bonos. Uy, ¿qué mérito tiene eso? Eso es una pobreza insostenible. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy para Nueva York! vemos toda la
la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Para que se vea todo el efecto mediático que ha habido en este país, de populismo mediático, pero que viene desde el PLD también, porque no es que yo voy a excusar los gobiernos del PLD, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía en el PPH, o este gobierno de Luis Abinader y el de Danilo Medina. Hay que incluirlo a todos, porque han usado el populismo también, in extremis. Por ejemplo, mediáticamente el gobierno le ha favorecido, dirá el presidente, creo en esas estadísticas que me sirven migración. Bueno, migración dice que ha repatriado más de 500,000 de haitianos. Desde que el presidente le ordenó, sácame 10,000 de esos caballeros, sácamelo semanalmente. Muy bien, aplausos. Pero eso no se ha cumplido. En efecto, en la práctica eso no se ha cumplido porque no hemos visto ni siquiera la polvareda, hemos dicho nosotros. Por donde pasa 500,000 de gente, óigame, no crece la hierba, como decía Tila. Pero nadie tiene una fotografía ni una imagen de ese 500,000 de haitianos que han sido repatriados. Muy bien. Pero ¿qué me indica a mí que eso es falso? Pero el presidente sabe que es falso, pero no se atreve, por eso no se atreve a mencionar como un éxito de su gobierno, un éxito político migratorio de su gobierno. Porque el presidente en su año quinto DC, como yo le he señalado, el PRM, año quinto DC, después del COVID. ¿Por qué el presidente no mencionó esas repatriaciones como un hecho positivo de su gobierno? No lo mencionó. No se atreve a decir el presidente, miren, en mi política migratoria hemos despachado 500,000 de haitianos. Porque el presidente sabe que eso no ha sucedido. Entonces digo, es raro que no incluyera ese éxito de su gobierno. Pero mencionó los títulos, porque es muy fácil dar títulos. Y la verdad es que esas cosas son las que ponen a uno a meditar. Es una pena que pasen esas cosas. Hubo un hecho que tal vez ha pasado inadvertido. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que dos grupos se estaban disputando el asentamiento, vamos a llamarle así, o la ubicación del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Uno que se opone, que es el que disfruta del derecho de hoy en Punta Cana, y el grupo que sustenta la inversión, que no la aceptan. Y el gobierno le puso palo en las ruedas. Una institución del gobierno que era el IDAP, venciendo decisiones del gobierno anterior, que había dado el visto bueno. Pero el grupo de Punta Cana parece que tiene demasiada fuerza en este gobierno y logró impedir, aún en los tribunales, que ese hecho pasara. Técnicamente dice, no, ese aeropuerto no cabe ahí porque pueden chocar los aviones. Sin embargo, el presidente fue a San Isidro y San Isidro van a convertir a San Isidro en un aeropuerto con capacidad para aviones como los que se van a las Américas. Y yo me pregunto, ¿las Américas y San Isidro están más lejos o más cerca que el de Bávaro y el de Punta Cana? ¿O estarían más o menos a la misma distancia? Porque si a San Isidro lo habilitan como aeropuerto con capacidad, la base aérea donde está la pista, la diseñan o la rediseñan para aviones diríamos, del fuselaje o
de la capacidad que llegan a Caucedo, lo más probable es que entonces también se corre el mismo riesgo. Pero eso ni siquiera se ha mencionado, ni se ha dicho más nada. Simple y llanamente ha sido una observación de mi parte, quizá ubicado en un punto de oteo alto donde no se me ve afiliado a nadie. Pero me llamó la atención eso, que se habilite San Isidro con la capacidad de Caucedo, estando tan cerca los dos. Pero Bávaro, repito, y el aeropuerto de Punta Cana coligen porque está muy cerca. Entonces ahí no se puede asentar ese aeropuerto allí. Bueno, son las cosas de este país y de los grupos. Como dijo el periódico Diario Libre, la justicia no puede ser rehén del partidarismo político. Bien dicho. Pero también la justicia no debe ser rehén de los grupos económicos. Bien dicho también. Como decía don Tomás Casal, que en paz descanse. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.